Bueno chicos, vamos con el segundo video, obviamente de este mismo módulo que estamos viendo, que tiene que ver con el capital de trabajo. En el video anterior vimos cómo administrar, cuáles estrategias usar y cuál es su importancia. Lo que quiero que sigamos ahora, y estamos siguiendo con el apunte, ¿sí? Esta es la parte escaneada del apunte, tiene que ver con algún método para determinar el monto del capital de trabajo, que es esto, eh, aproximado como para tener cuantificada la cuestión. Es decir, sí, dijimos podemos ser agresivos, podemos ser conservadores, podemos ser equilibrados, activo corriente menos pasivo corriente. Bueno, pero ¿cuánto? ¿De cuánto estamos hablando o de qué depende el monto de capital de trabajo que nosotros necesitamos para administrar un negocio en función de su volumen, en función de un montón de cuestiones? ¿Sí? Eso es lo que vamos a tratar de ver ahora, muy en forma conceptual, para no entrar en ejercicios ni en números, aunque pudiéramos hacerlo, pero no es el objetivo. Y de todas maneras vamos a ver un ejemplo numérico, con algunas aclaraciones. Entonces, cuando nosotros vamos a determinar el capital de trabajo, tenemos que tener en cuenta un concepto, que acá lo tenemos, que es miren, el ciclo dinero a dinero. ¿Sí? El ciclo dinero a dinero viene a ser justamente un ciclo, o podríamos decir un periodo de tiempo, en donde el dinero sí o sí va a estar inmovilizado, porque va a estar utilizado, ¿sí?, en la generación de nuevo dinero. A ver si lo entendemos. Cuando nosotros tenemos un negocio, una empresa, necesitamos primero invertir para después recaudar, ¿correcto? Bueno, ¿cuánto tiempo pasa entre que yo invierto y que yo recupero? En mayor medida dinero, obviamente, nadie invierte para recuperar lo mismo, pero esa inversión que se va a recuperar más un rendimiento, más una rentabilidad o más un retorno, no es automática, no es hoy para mañana. Puede ser más rápido o puede ser más lento, dependiendo el tipo y la estructura de la empresa, pero siempre va a haber un periodo de tiempo que nosotros tenemos que apostar y aguantar. ¿Se entiende? Apostar, es decir, invertir, y esperar. Esperar el tiempo lógico para que ese dinero vuelva, que depende de un montón de cuestiones que son inevitables y que en algunos casos dependen de nuestra administración, pero no podemos reducir a cero. A eso me refiero, ¿sí? Entonces, ese ciclo dinero a dinero, nuestro objetivo siempre va a ser reducirlo en la medida de lo posible. Siempre va a ser reducirlo para justamente tener la menor cantidad de dinero inmovilizado. Y aquí tenemos, en este apunte que ustedes ya tienen, un ejemplo de un ciclo breve y de un ciclo máximo, ¿sí? O de un ciclo mínimo o de un ciclo máximo, o de un ciclo breve y un ciclo más largo, donde nosotros invertimos el dinero, por ejemplo, comprando mercaderías, como dice aquí. El dinero sale de nuestro bolsillo, compramos mercadería al contado, la vendemos al contado y por lo tanto el dinero regresa a nuestras manos incrementado, ¿sí? Este sería el ciclo más breve, más simple con el que podemos llegar a manejarnos, donde solamente compramos y vendemos, es decir, es un comercio clásico, sin proceso, sin transformación de materia prima, a eso me refiero, y la venta y la compra es, como lo dice acá, al contado. Más simple que esto no se consigue, ¿sí? Estamos hablando de, ¿qué podría ser? Un kiosco al paso. ¿Está? Una pequeña despensa, no sé. De todas maneras, este ciclo, que parece ser el más breve, no es cero, porque ustedes y los que ya tienen negocio y manejan negocio, aunque no lo hayan esquematizado en conocimientos, en libros, ya sabrán que necesitan comprar la mercadería, ¿sí?, en un periodo de tiempo, estoquear, esperar hasta que esa mercadería se venda, ¿correcto? De acá a acá hay un tiempo, que puede ser varios días o semanas o lo que sea, dependiendo de la eficiencia en la administración de compras. ¿Se entendió? Aquí salió el dinero para las compras y recién aquí lo recuperamos con las ventas.
todo suponiendo que ese proceso se hace al contado. ¿Sí? Entonces, vamos a complicarla más. Un ciclo máximo, como dice acá, implicaría, miren ya lo complicado que se pone. Acá estamos hablando de una industria, de una fábrica. Dinero, es decir, el dinero sale. Compramos las materias primas. Las compramos como a crédito, es decir, no las pagamos, con lo cual el dinero todavía no salió. Pero acá tenemos un proceso de ¿qué? Almacenamiento. ¿De qué? De materias primas, es decir, stock. Fabricación, que también es un proceso que no es automático, no es apretar un botón y se fabrican solas las cosas. Después viene la venta, que supuestamente también es a crédito. Después viene la cobranza de esas ventas, porque si las hicimos a crédito, ¿correcto? No las cobramos enseguida. Viene el pago a proveedores, porque compramos a crédito, y recién después de toda esta situación podemos decir que recuperamos dinero incrementado o con un determinado retorno. Fíjense que aquí, en esta segunda opción, tenemos una posible industria, una industria que puede también ser más o menos complicada, con lo cual el ciclo va a ser más o menos extenso. Imaginen una fábrica de alfajores, donde el ciclo puede ser más lento que en un comercio, pero no tanto, o puede ser una fábrica de, qué sé yo, algo complicado, de autos. Fabricar un auto no se hace de un día para el otro, se necesita. Imaginen este ciclo para una fábrica de autos, donde la compra de insumos y materia prima puede depender de la importación, vienen de afuera, ¿sí? El almacenamiento, la fabricación, lo que se demora en fabricar un coche, el armado, en las etapas de producción por las que pasa, la venta, la cobranza con todas las financiaciones que hay, en cuotas de contado, etcétera, etcétera, los proveedores, y recién ahí recuperamos el dinero, ¿sí? Por lo tanto, yo lo que quiero que interpreten es qué es y para qué sirve saber, conocer nuestro ciclo y cuántos problemas nos puede traer el no administrarlo de manera correcta, ¿sí? Imaginen un negocio que recién empieza, ahí es donde el ciclo se ve, o la importancia del ciclo se ve perfectamente. Ustedes inauguran un local de ropa, por decir así. Primero tienen que invertir en el local, pagar los meses de alquiler que hagan falta, con mes de depósito y con toda la historia. Después, estoquear el local, o sea, llenarlo. Y después sentarse a esperar que vengan los clientes y empezar a vender, ¿sí? Y a su vez, si ustedes venden todo el stock y esperan vaciar el negocio para volver a comprar, va a haber un periodo de tiempo donde van a perder ventas, porque van a tener poco stock. Entonces, el ciclo se va automatizando, se va determinando y después se va encadenando, ¿sí? Y a medida que uno agarra ritmo, empieza a ser todo más fácil, pero siempre los inicios son más difíciles. De todas maneras, en el transcurso de la actividad del negocio, ese ciclo, ¿sí?, puede ser más breve o más extenso dependiendo de lo bueno que nosotros seamos en administrar nuestro negocio o nuestro capital de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros decidimos dar cuentas corrientes a nuestros clientes, es decir, darle facilidades de pago, nuestro ciclo automáticamente se va a alargar. Tenemos que ver cómo vamos a afrontar eso. Y si después de que damos esas cuentas corrientes, los clientes son medio vagos para pagar y en vez de a 30 días, como le dijimos nosotros, nos pagan a 40, se nos está alargando cada vez más el ciclo. Por la sencilla razón de que el dinero demora menos en ingresar. Demora más en ingresar, quiero decir, ¿sí? Cada vez demora más en ingresar. Otro ejemplo, si yo compro mercadería y compro mal, mercadería que no se vende y que está 2 años en la estantería, cuya rotación es alta, ya lo relacionamos con la otra unidad, también estoy alargando el ciclo, porque tengo mercadería inmovilizada que no transformo en dinero rápidamente. ¿Se entiende? Vieron que es bastante importante, vieron que todo tiene que ver con el manejo del dinero, todo tiene que ver con las finanzas, y todo tiene que ver con que, en el caso de un mal manejo,
nuestro negocio, que parecía ser brillante y una idea genial, y hasta con ventas puede llegar a fracasar, ¿sí? Aquí en este apunte seguimos y me dice, total ustedes lo van a leer, cómo yo puedo determinar rápidamente o estimar, esto siempre son estimaciones, recuerden, cómo puedo yo estimar el capital de trabajo que necesito en función de la duración de mi ciclo. ¿Sí? Acá tenemos que las variables más importantes para determinar ese capital de trabajo son tres, según lo que me dice acá. El ciclo, que viene a ser la cantidad de días que demora mi dinero en volver, lo que dijimos recién. El volumen, ¿qué significa el volumen? La cantidad que yo pienso vender. Volumen es rotación, es cantidad de ventas en unidades físicas, ¿sí? Desde el punto de vista de un comercio sería la cantidad de mercadería que yo pienso mover. Desde el punto de vista de una fábrica, ¿sí? Vendría a ser algo así como mi producción. Si yo tengo una capacidad instalada en mi fábrica, voy a tener que tenerla en lo posible la mayor parte del tiempo ocupada, porque si no va a estar ociosa. Imaginen que tengo, no sé, fabricar cualquier cosa. Tengo 10 máquinas y 10 empleados que operan cada máquina. O sea, un empleado que opera cada máquina. Son 10 empleados. No importa qué fabricamos, ¿sí? Si yo, con toda esa estructura funcionando, qué sé yo, estoy diciendo cualquiera, 12 horas por día, estimo producir 2.000 unidades de no sé qué, lo que usted quiera. Por lo tanto, ese es mi volumen. Estas 2.000 unidades, obviamente, ¿para qué las voy a fabricar? Para vender. ¿Correcto? Ese es mi volumen. Si yo vendo poco, esas 2.000 unidades se me van a acumular en stock y no van a transformarse en dinero, que es lo que yo quiero. Es lo que le pasó el año pasado a las fábricas de autos que tenían la fábrica funcionando al ritmo normal y los autos amontonándose en los depósitos. No sé si habrán visto fotos aéreas de las fábricas de autos con ciudades enteras de autos estacionados 0 kilómetros esperando ser vendidos. Es decir, lo que no se vende se acumula, ¿sí? De hecho, Arcor, que yo conozco porque he trabajado ahí, tuvo ese problema y empezó a darle vacaciones al personal, vacaciones adelantadas. Entonces, el ciclo es la cantidad de días, el volumen es la cantidad que yo, en un comercio no hay producción, pero hay stock que yo necesito vender. Por lo tanto, el volumen es la capacidad de venta que tiene mi negocio y que yo necesito generar. Y por último, el precio de los insumos. Obviamente, mi capital de trabajo va a depender de lo que me cueste, del costo de mi venta. Si es del costo de ventas, básicamente. Si es una fábrica, será el costo de las materias primas. Y si es un comercio, será el costo de la mercadería que yo vendo. ¿Sí? Mi precio de costo. Piensen que de estos tres conceptos sale la determinación de un capital de trabajo estimado que nosotros podemos llegar a necesitar en función de estos tres factores, ¿sí? Cuando habla de ciclo, fíjense, aquí en el apunte me dice que el ciclo es una magnitud que se expresa en días y está formado por la sumatoria de los distintos subciclos de abastecimiento, fabricación, comercialización y financiación. Vamos a eso. Vamos a buscar eso, que creo que está por acá. Acá está, ¿ves? Fíjense, el ciclo, que es lo que más debemos nosotros estimar. ¿Por qué? Porque la producción la tenemos dada, y cuando hablábamos del volumen. Y porque acaban de dar la luz o de cortar la luz. La producción la tenemos dada y el precio también. Me refiero a estos... Uy, a estos acá, ¿no? A esto que vimos recién. A esto, acá, a esto. ¿Está? Entonces, el ciclo es lo que más nosotros necesitamos estimar. Y si nosotros conocemos nuestro negocio, ese ciclo lo sabemos, que está expresado en días, como dice acá. Y acá tenemos un cuadrito de un ciclo común, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense,
para esta empresa cualquiera, que es una fábrica, por los distintos ciclos que tenemos, me dice que el ciclo de abastecimiento demora 10 días. ¿Qué sería el ciclo de abastecimiento? Recibir las materias primas, almacenarlas, guardarlas y esperar que salgan del depósito para el siguiente ciclo o subciclo, que es la producción. ¿Correcto? Producción. ¿Cuánto demoro en fabricar mi producto? 20 días, dice acá. ¿Sí? Con lo cual ya tenemos 10 de almacenamiento más 20 de producción, 30 días. Después, el producto terminado se almacena en stock 20 días en promedio. ¿Sí? 20 días en promedio. Y por último, una vez que los vendemos, demoramos 10 días en cobrar. Con lo cual, mi ciclo total es de la suma de esto 60 días. ¿Correcto? 60 días que pasa desde que yo puse mi dinero hasta que lo puedo llegar a recuperar en forma de dinero constante y sonante. Mi proveedor me da 15 días de facilidad para pagar los insumos. ¿Correcto? Si mi proveedor me da 15 días, eso es un alivio. Por lo tanto, para determinar el ciclo exactamente, como figura aquí, ¿yo qué hago? Resto, es decir, de los 60 días que demoro en hacer toda la producción, resto los 15 días de facilidad que me da mi proveedor y por lo tanto mi ciclo natural sería de 45 días, 60 menos 15. Es importante que entiendan esto como concepto. 45 días es lo que demora este ejemplo, ¿no? De empresa, desde que estos 45 días serían el concepto que dijimos al principio, el ciclo dinero a dinero. O en algunos casos ustedes lo van a ver como el ciclo de conversión de efectivo, es decir, o el ciclo de conversión del dinero. El ciclo donde el dinero que invierto vuelve a ser dinero en mis bolsillos, obviamente con una ganancia. ¿Sí? Y ahí tenemos la primera incógnita resuelta, que es lo que vimos en estos tres valores acá. Ciclo, volumen, precio de los insumos. El volumen y el precio es un dato que tenemos, por lo tanto lo que averiguamos recién era el ciclo. ¿Sí? Vamos a ver cómo sigue esto. Acá tenemos un ejemplo de un ejercicio o de una determinación efectiva y en pesos de cómo llegar a determinar un capital de trabajo, que lo vamos a ver ahora con este ejemplo. Ustedes entiéndanlo, de todas maneras no vamos a hacer ejercicios de esto porque me interesa más el concepto que la parte numérica, pero viendo este ejemplo en números realmente va a quedar mucho más claro. Entonces, aquí me dice lo siguiente en este ejercicio. Fíjense a lo que dice arriba, lo que dice acá. Se desea saber cuál es el capital de trabajo requerido para una organización que fabrica un solo producto en base a dos materias primas, ¿sí? Y que pretende una producción anual de 250.000 unidades de ese producto. Es decir, todo muy sencillo, ¿entendieron? Un producto que para hacerlo necesito solamente dos materias primas, ¿sí? Y que voy a necesitar producir 250.000 unidades. Sabido estos datos, ¿cuál es el capital de trabajo que yo necesito disponer para no tener sobresaltos y para aguantar el ciclo? Entonces, los datos que me da son los siguientes. Para una materia prima A y para otra materia prima B. Acá tenemos el costo en pesos. La materia prima A cuesta 24 pesos, la otra 32. Y acá tengo el ciclo, el ciclo en días, acá y acá. Es decir, abastecimiento, facilidades del proveedor, tiempo de fabricación, tiempo de promedio de venta y financiación. Es decir, la financiación, que es el tiempo que debemos esperar para cobrar. Y acá tenemos
gastos fijos de nuestra fábrica, mano de obra, alquiler y gastos administrativos. Y en este cuadro, que parece complicado pero no lo es, tenemos el resumen de la información y cómo determinamos el capital de trabajo, cómo llegamos a este valor. Mira, acá está el resultado ya. Vamos a tratar de explicar cómo funciona este cuadrito y entenderlo. Acá lo que hace es resumir por materia prima y por gastos fijos, que son los dos costos que nosotros tenemos. Entonces, arrancamos a determinar el ciclo. ¿Se acuerdan que vimos antes? El ciclo para cada uno de los conceptos, para materia prima y para gastos estructurales, ¿sí? Me dice y que estos ciclos y que estos datos los sacamos de acá. Esperen que borre eso. Ese dato lo sacamos de acá, ¿Estamos? Por eso ponemos para los tres conceptos 20 días de abastecimiento, que me lo dice acá, y ahí le restamos la facilidad del proveedor, es decir, los días que me da el proveedor para pagar. Según los datos que tengo ahí, 5 días para la materia prima A, 30 días para la materia prima B. En el caso de costos fijos, no hay facilidad. Por lo cual el abastecimiento neto me queda 20 menos 5, 15, 20 menos 30, 10, 20 menos 0, 20. ¿Sí? Y después sumamos el resto de los datos que tenemos en la página anterior. 4 días para fabricar en los tres conceptos, 15 días para vender en los tres conceptos y 30 días para cobrar en los tres conceptos. ¿Sí? Si sumamos todo eso, me da por cada concepto un determinado ciclo acá unificado, discriminado por materia prima y por gastos. Es la suma de todo esto, ¿correcto? Tenemos 64 días en la materia A, 39 en la materia B, 69 en los gastos fijos. El costo en pesos de cada materia prima, ¿sí? ¿Cuánto era? 24 pesos, costo unitario, 32 pesos, costo unitario, 4.900.000 costo total de costos fijos, ¿sí? Y acá lo que hacemos es calcular en función del ciclo y en función de los días del año, ¿sí? El capital de trabajo unitario. Entonces tenemos 24 pesos, ¿correcto? Fíjense el puntero, ¿no? Por 64 días mi ciclo, lo divido por la cantidad de años y me da este numerito que nos va a servir ahora. Lo mismo hago acá, 32 pesos, que es el costo, por 39 días de ciclo, dividido la cantidad de años, de días del año, me da este valor, ¿sí? Y acá hago lo mismo, 4.900.000 por 69 días de ciclo, dividido 365 días, o si quieren entenderlo mejor, 4.900 dividido 365 me da un día. Por 69 me da la cantidad de días. ¿Se entiende? Acá lo mismo. 24 pesos dividido 365 días del año me da el costo por día. Lo multiplico por los ciclos, por el ciclo de esta materia prima y me da el costo unitario de producción. El capital de trabajo unitario que yo necesito. 4,20 por un lado, 3,41 por el otro. ¿Correcto? Y esto es el capital de trabajo que lo vamos a usar al final. Los costos fijos. Seguimos. Sumamos estos dos valores, esto más esto, me da 7.6274, que es la suma de costo de trabajo o de capital de trabajo unitario por unidad. El volumen, ¿qué habíamos dicho? ¿Cuánto pensamos fabricar? Lo pusimos acá, ¿se acuerdan? 250.000 unidades. Entonces, al costo unitario lo sumo por el volumen que yo quiero producir y le sumo el costo fijo. Esto lo están viendo con la profe Wuhan. Entonces, esto, por esto, me da 1.900.000. Más, que sería el costo variable, vamos a decirlo así. Más mano de obra,
perdón, más costo fijo que tenía incluido mano de obra, me da este valor, todo. Y ahora bien, este valor, ¿qué significa? 2.800.000, bla, bla, bla. ¿Qué significa? Significa, en función de todos los datos que nosotros tenemos, es decir, ciclo, que lo tenemos acá, costo de materias primas, que lo tenemos acá, que también lo tenemos acá abajo, acá, y volumen, que lo tenemos acá arriba, para todos esos datos, ¿cuánto es el capital de trabajo que yo necesito disponer para aguantar el periodo de fabricación y que va desde que yo invierto el dinero hasta que yo lo recupero? 2.833.000, pesos más, pesos menos. Esta es la estimación que hace el analista financiero de esta empresa, ¿sí? Y que le va a decir al dueño, mire señor, usted me encargó un trabajo con todos estos datos, muy bien, yo le digo, usted se va a largar a fabricar este producto con estas dos materias primas y estima producir 250.000 unidades, va a necesitar un capital de trabajo, es decir, activo corriente menos pasivo corriente, estimado en 2.833.000 pesos para no tener ningún tipo de sobresalto y no quedarse sin plata a la mitad de la producción. ¿Entienden cuál sería el peligro? Que en este ciclo que pusimos acá, de 64 más 39 más 69, que incluye los tres conceptos, a la mitad del camino yo me quedé sin plata. A la mitad del río no lo pueda terminar de cruzar, o cualquier otra metáfora que quieran usar. ¿Entienden? Si yo me quedo sin plata con la fábrica funcionando, con la producción a la mitad, ¿qué hago? Paro todo, cierro, despido a los empleados y me voy a mi casa. No, yo se supone que estoy ejecutando un plan, y si estoy ejecutando un plan, necesito llegar al final, al objetivo de ese plan, que es vender las 250.000 unidades al precio de venta que yo estimo, ¿sí? Y recuperar el dinero que invertí al principio. Bueno, del periodo que va desde el día 1 o 0, vamos a decir, que sería cuando yo ingresé los pesos al sistema, o a la inversión, o a la empresa, hasta el día X, no sé cuál será, donde el dinero me lo llevo en forma de utilidades, ¿sí? Para poder aguantar todo este tramo, yo necesito, según este ejercicio, según esta estimación, 2 millones, lo vuelvo a escribir, 833, que como les digo, siempre son estimaciones, pero les aseguro que o serán 2.700 o serán 3, pero no muy lejos de ahí, ¿sí? Les vuelvo a repetir, ejercicios de este tipo no vamos a hacer porque no tiene sentido, pero yo espero que con este ejemplo numérico, con una pantalla que quedó hermosamente enchastrada, ustedes hayan entendido el concepto de por qué es importante el ciclo, determinar el ciclo, y una vez determinado el ciclo, lograr determinar el objetivo final, que es cuánto dinero yo tengo que disponer para empezar un negocio, para después operarlo y no morir en el intento, ¿sí? Piensen que esto debería ser estimado para cualquier proyecto que nosotros podamos tener, desde iniciar el negocio de cero, lo cual implica un tiempo de espera hasta recuperar el dinero, operarlo en la continuidad del negocio, porque siempre puede haber imprevistos, y también, esto nos puede ser útil en el momento en que nosotros tengamos un negocio ya establecido y de alguna manera pensemos agrandarlo. ¿Cómo lo podemos agrandar? No solo de tamaño físico, sino de volumen de venta. Por ejemplo, lo que dijimos recién. Si yo vengo vendiendo de contado, ¿sí? De contado, ¿sí? De contado. Entonces, compro y vendo y cobro. Y un día digo, la competencia me está comiendo.
¿Por qué? Porque ellos están dando cuenta corriente y yo no. Típico ejemplo, negocio chico de ropa. Si no das cuenta corriente, no le vendes a nadie, ¿sí? Y las chicas me darán la razón porque van, sacan, devuelven, pagan en cuotas, qué sé yo, ¿sí? Entonces, yo decido darle un nuevo impulso a mi negocio y decido abrir una cuenta corriente. Decido abrir cuentas corrientes a mis clientes, con cuidado, con confianza, con recibo de sueldo, lo que quiera. Pero abro cuenta corriente. Automáticamente, este ciclo que yo traía de comprar, vender, cobrar, se corta. Se corta porque va a entrar a venir un montón de gente y va a decir, qué bueno, saco fiado, qué bueno, saco fiado, qué bueno, saco fiado. Y si vos no tenés previsto un capital de trabajo disponible para aguantar esta embestida, que va a hacer que toda la gente se lleve la mercadería y no te entre un peso, porque justamente vos lo permitiste, ¿se entiende? Entonces, si no tenés capital de trabajo para aguantar, vos pensás que la mercadería va a salir y el dinero no va a entrar, porque justamente vos estás dando cuenta corriente. Tenés que esperar que esas cuentas corrientes vengan y paguen. Eso implica que tu ciclo se alargó enormemente y lo tenés que tener previsto de antemano. ¿Cómo? Así, estimando cuánto voy a vender, cuánto va a ser el plazo de financiación y cuánto cuesta esa mercadería que yo tengo que reponer sin cobrar. Y otro ejemplo, para terminar, podría ser, vamos a borrar, ay, qué lindo. Otro ejemplo podría ser cuando yo decido agrandar mi local o agregar una nueva línea de productos, ¿sí? Yo tengo ferretería, que las ferreterías son un despelote de productos, y decido, ¿y qué vendo? Tornillos, bla, 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 todas las cositas que vende la ferretería. Y de repente digo, no, voy a agregar jardinería y vivero. Ahí está. Que se jodan los pobres. Jardinería y vivero. Rubro nuevo. ¿Sí? Sigo con lo otro y agrego rubro nuevo porque quiero diversificar la oferta. Perfecto. Esto implica una compra grande, porque no vas a arrancar con 2 mangueras, ¿sí? Y un aguante financiero importante. Primero porque la gente va a demorar en venir a comprar el nuevo rubro porque no va a saber, y vos vas a tener todo el stock ahí inmovilizado por mucho tiempo, más de lo necesario, más de lo que en el futuro va a ocurrir cuando la gente empiece a entender que vos vendés jardinería y vivero y empiece a ir y acostumbrarse a dejar su vivero anterior para ir al tuyo, sumado al rubro anterior. Eso sería otro ejemplo de un negocio en marcha que decide agrandarse y como tal necesita capital de trabajo. ¿Cuánto? Y dependerá de todo lo que dijimos recién. ¿Sí? Bueno, espero que le haya quedado claro. Después vamos a seguir con algún temita más relacionado con esto, pero lo más importante es que vamos a analizar cada uno de los rubros, así digamos someramente, cada uno de los rubros que componen el capital de trabajo. Vamos a analizar particularidades de la administración de caja y bancos, ¿sí? O efectivo. Vamos a analizar particularidades en la administración del stock, que es el otro rubro del capital de trabajo. Vamos a analizar particularidades del rubro créditos por ventas, que es el otro gran rubro del activo corriente. Y después vamos a analizar algo del pasivo corriente, o sea, de mis deudas con los proveedores. Analizados cada uno de estos conceptos por separado, ¿no? De una manera enseñando algunos secretos, algunas cuestiones que te da la experiencia y los libros también, ¿está? Pequeñas cosas que tienen que tener en cuenta a la hora de manejar estos 4 rubros, ¿sí? Eso será en el próximo video. Chao.